Muy buenas tardes. Les presento la clase número 20 que tiene que ver fundamentalmente con la economía. La economía, una ciencia social, ¿ya? Este, esta clase, ¿verdad? Tiene como objetivo comprender el significado y los principales elementos de la economía. La clase número 20. Así que les invito a que participemos en ella de manera bastante receptiva y tratando de descubrir aprendizajes significativos que les pueden servir para su vida cotidiana, ¿ya? Porque la economía es una ciencia, si bien trata de teoría, pero aporta muchas cosas en la vida personal de cada uno. En primer lugar, les quiero señalar, ¿verdad?, qué se entiende por economía. Es la ciencia que se enfoca a la satisfacción de las necesidades y la generación y administración de recursos. Se llama actividad económica a cualquier actividad laboral en donde se generen e intercambien productos, bienes o servicios para cubrir las necesidades de las poblaciones. En un sentido amplio, la economía se refiere a la organización del uso de recursos escasos, ya pueden ser limitados, ¿verdad? Y también satisfacer las necesidades individuales o colectivas. Recuerden, ¿verdad?, que hay necesidades que se satisfacen de forma individual, por ejemplo, el comer, el respirar, etc. Sin embargo, hay también necesidades que se resuelven colectivamente, es decir, una persona por sí misma no puede encontrar los medios de satisfacción de esa necesidad. Por lo tanto, a ese segundo tipo de necesidad nosotros le llamamos necesidad colectiva. Ahora, cuando hablamos de los tipos de economía, tenemos que considerar, ¿verdad?, la economía como ciencia, pero el ámbito de estudio, el objeto de estudio que esta economía le corresponde abordar, analizar, cambia, ¿ya? Y eso, esa magnitud, ese nivel, por así decirlo, eh, del objeto de estudio de la economía, da origen a dos, por así decirlo, subtipos de economía, que es la macroeconomía, que está ahí, y la microeconomía. ¿Qué es lo que es la microeconomía? La microeconomía es el estudio de la economía de una zona, país o grupo de países, en función de las actividades individuales de un comprador, de un fabricante o de una empresa. Eso que está aquí es lo que llamamos la microeconomía, ¿ya? Porque ahí son personas concretas, tal vez de una empresa, ¿verdad?, que produce bienes y servicios, fundamentalmente bienes, y estas personas son las llamadas a consumir esos bienes que esta empresa o industria está realizando. Bueno, esa acción es lo que nosotros denominamos microeconomía. El tipo de ciencia que aborda eso es la microeconomía. Ahora, la macroeconomía es el estudio de la economía de una zona, país o grupo de países considerada en su conjunto y empleando magnitudes colectivas o globales, como la renta nacional, el empleo, las inversiones, las exportaciones e importaciones. Por ejemplo, una economía a nivel mundial, ¿verdad? Es aquella, ¿no es cierto?, que se preocupa de que los países, ¿no es cierto?, tengan buenas políticas económicas, accedan, ¿verdad?, a distintos eh, mercados en donde colocar sus productos, implementen buenas medidas económicas en cuanto a política gubernamental. Piensen ustedes, por ejemplo, que la macroeconomía también tiene que ver con la cesantía, el trabajo de personas en un país, por ejemplo. Hoy día, en este contexto de pandemia, evidentemente, ¿qué economía se tiene que preocupar que en Chile, por ejemplo, en nuestro país, haya un correcto nivel de empleo? La macroeconomía, ¿ya? Ahora, la microeconomía es ya lo específico, lo puntual, ¿ya? Lo específico, lo puntual. Si una persona, por ejemplo, coloca un negocio, un emprendimiento, y tiene que preocuparse del tema tributario, por ejemplo, eso lo ve la microeconomía, ¿ya? Bueno, la economía también es una ciencia social. ¿Ya? La economía se centra en el comportamiento de los individuos, su interacción ante determinados sucesos y el efecto que producen en su entorno. Por ejemplo, el efecto que producen en los precios, la producción, la riqueza o el consumo, entre otros. Es una ciencia social porque estudia la actividad y comportamiento humano.
que es un objeto de estudio altamente dinámico, ya que los humanos somos impredecibles. ¿Ya? Claro, porque la economía es ciencia social en la medida, como dice ahí, que se centra en el comportamiento de los individuos, su interacción ante determinados sucesos y el efecto que producen en su entorno. No solo se trata de consumir cosas para subsistir, ¿ya? La economía aborda muchas más cosas, los procesos económicos, la forma como el ser humano se organiza para producir los bienes que darán satisfacción a sus necesidades. Esos procesos económicos obviamente también lo estudia la economía. ¿Ya? Bueno, la economía como toda ciencia social posee dos características que la diferencian de otro tipo de ciencias. Por ejemplo, la imposibilidad de lograr certeza en la predicción de los resultados con base en experimentos controlados. La pertenencia del investigador al universo que estudia. Esto hace inevitable que las normas y valores del mismo interfieran en sus conclusiones. ¿Ya? Claro, porque evidentemente quien hace la economía, la economista, ¿no es cierto? Obviamente va a tener su mirada de sociedad, su mirada como entiende la economía. No sé, una persona, ¿verdad?, que entienda economía, pero que tenga una visión más liberal, más de libre empresa, bueno, esa persona pondrá énfasis en la iniciativa personal, ¿verdad? En la capacidad, ¿no es cierto?, de superación, en los mecanismos que el Estado puede contribuir para generar y incentivar la iniciativa individual en materia económica. En cambio, otra persona, otro economista, otro entendido, que más bien se centra en medidas de tipo colectiva, fortalecer el Estado para que el Estado centralizadamente dé satisfacción a las necesidades humanas, ¿verdad? Bueno, esa persona, por supuesto, va a tener una visión más estatista, sin duda, más colectivista, y pondrá énfasis, ¿no es cierto?, en la eficacia de las instituciones públicas, ¿ya? Que el Estado productor, así como el otro sería un Estado subsidiario, ¿verdad? O estimulante, acá sería un Estado productor. Bueno, ¿en cuál de las dos facetas nosotros nos vamos a centrar? Pues, ¿en las dos o en ninguna? Si eso depende, ¿no es verdad?, del planteamiento que podamos tener o de la opinión que podamos tener. Bueno, desde el punto de vista económico, necesidad es un estado de carencia de un elemento o su consecución. ¿Ya? Resulta indispensable satisfacer ese estado de carencia para vivir un estado de bienestar corporal. ¿Ya? Por ejemplo, si una persona carece de alimento, por ejemplo, tiene que evidentemente conseguir los alimentos, porque si no, una función tan importante como alimentarse, ¿verdad? Obviamente a la larga, la no satisfacción de esa necesidad pone en riesgo su vida. Las necesidades libres son aquellas que se cubren sin esfuerzo, dada su gran abundancia. Por ejemplo, tener la luz solar, el aire, la necesidad económica al revés. ¿Ya? No es de satisfacción libre. Las necesidades económicas se satisfacen a partir de un desembolso económico, una cancelación de un dinero. ¿Ya? Ahora, ¿qué elementos nosotros podemos tener para satisfacer las necesidades? En los bienes y servicios que está ahí. En economía, los bienes y servicios son el resultado de los esfuerzos humanos para satisfacer las necesidades y deseos de las personas. La producción económica se divide en bienes físicos y servicios intangibles. Los bienes son objetos que pueden ser vistos y tocados, tales como los libros, las plumas, ¿ya? Ahí se refiere pluma como sinónimo de lápiz, ¿eh? La sal, los zapatos, los sombreros, las carpetas. ¿Ya? Los servicios son realizados por otras personas, tales como doctores, jardineros, dentistas, peluqueros o camareros. Todo esto también es dado en el femenino, ¿ah? Las doctoras, jardineras, dentistas, peluqueras, camareras. Se asume que el consumo de bienes y servicios provee de utilidad, satisfacción al consumidor. Los bienes pueden ser tangibles ya que tienen corporeidad. Y ahí tenemos, ¿verdad?, una persona en un carrito comprando distintos bienes, ropa, lentes, ¿no es cierto? Un gorrito, fundamentalmente ropa acá, en torno a ropa ahí. Recuerden que el vestuario es un bien de consumo. Y acá, en el fondo, estos servicios son acciones que esta gente está prestando, me parece en este caso de embalaje, claro, para poder establecer, ¿verdad?,
que ya, si una persona quiere cambiar, ¿no es cierto?, de domicilio, acude a ellos para que le ayude. Esto es un servicio, un service, como dice en inglés. ¿Ya? Es un servicio. El servicio es la acción. El bien, ¿no es cierto?, es el objeto. ¿Ya se dan cuenta de la diferencia? Bueno, las actividades económicas son aquellos procesos realizados para producir bienes o servicios mediante factores de producción que satisfacen las necesidades de la sociedad con la finalidad de conseguir un beneficio. Las actividades económicas sirven para generar riquezas y contribuyen a la economía de un país. Por ejemplo, los tipos de actividad económica son tres, ¿ya? Estos están descritas en relación a los bienes o servicios que producen. Por ejemplo, las actividades del sector primario o actividades primarias fundamentalmente eh, producen materias primas, alimentos, madera, minería, todos los elementos de la minería, por ejemplo, forman parte del sector primario. La pesca, la ganadería, la fruticultura, la silvicultura, el tema de los bosques, por ejemplo, todo eso que extraen materias primas de la naturaleza, ¿ya? Bueno, esas, ¿verdad?, corresponden a actividades primarias. Las actividades secundarias son aquellas que elaboran, transforman las materias primas en productos manufacturados. En la industria, por ejemplo, la industria, la construcción, la artesanía, la metalurgia, ya, todas esas actividades, ¿verdad? Tienen como función transformar la materia prima en un producto elaborado, el cual también dará origen o satisfacción a una necesidad, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, la aparición de un bien puede dar origen a otra necesidad, por eso decimos que las necesidades son múltiples, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿por qué de repente la persona no basta solamente con comprar comida, sino que comprar determinado tipo de alimento? Entonces ahí la necesidad ya no es tanto comer, sino que comer tal o cual, ¿verdad?, plato o bien de consumo. Bueno, las actividades terciarias son aquellas que generan servicios. Como decía yo delante, ¿verdad? El servicio no es un objeto, no es un algo tangible, sino que es una acción que nos entrega, ¿verdad?, o nos permite dar satisfacción a una necesidad. Ya, entonces acá, yo siempre les señalo, ¿cierto? Estos links educativos tienen que ver con la materia que acá le acabamos de enseñar, bastante cortito, ¿verdad? Y vamos a presentarlo a la medida que ustedes pueden verlo así como lo hice yo, si lo están viendo en línea, o copiar el link y colocarlo en YouTube, ¿ya? Ojalá que la velocidad del internet nos permita, ¿no es cierto?, verlo con rapidez, ¿verdad? Si no, luego esto lo vemos en la clase, ¿ya?